Hola. Hoy, hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante, el mundo de la diplomacia. Tenemos un material bastante completo, una visión general que hemos sacado de la Wikipedia, que nos va a servir de guía. Hola. Sí, un tema complejo, pero esencial para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Totalmente. Y nuestra idea hoy es, pues eso, desentrañar qué es exactamente la diplomacia, cómo ha evolucionado, que tiene mucha historia detrás, y sobre todo, por qué sigue siendo tan importante hoy en día en este mundo tan conectado. Que ya adelantamos que es mucho más que, la imagen típica de embajadores y cenas de gala, ¿verdad? Muchísimo más, sí. Aunque esas cosas también forman parte, claro. Pero el fondo es otra cosa. Pues mira, para empezar, algo que me ha llamado la atención es la propia palabra, diplomacia. Viene del griego diploma y significaba algo doblado en dos. Curioso, ¿no? Sí, sí, es curioso. Se refería originalmente a esos documentos que los soberanos doblaban, pues para conceder permisos, privilegios. Y al doblarlos protegían el contenido. Era como un salvoconducto o una credencial oficial. Ah, claro. Y de ahí, pues la palabra fue evolucionando. Pasó a nombrar los documentos oficiales entre gobiernos. Y al final, acabó abarcando todo el concepto. El arte, la práctica de gestionar las relaciones internacionales, principalmente negociando. Entiendo. O sea, de un papel doblado a todo un sistema de relaciones. Exacto. Aunque bueno, hay lingüistas que matizan un poco esa etimología directa, pero la idea central está ahí. Un documento formal que media relaciones importantes. Vale. Y si tuvieras que definirla hoy, en esencia, ¿qué es la diplomacia? Pues mira, yo diría que es la herramienta principal, la número uno, de la política exterior de cualquier Estado. Es comunicación. Pero comunicación estructurada, ¿eh? Entre representantes oficiales. ¿Con qué intención? Pues influir. Influir en lo que pasa a nivel internacional. O sea, para conseguir cosas. Claro. Forjar acuerdos, alianzas, tratados. Casi todo lo que vemos en las noticias sobre relaciones internacionales, detrás hay o ha habido un proceso diplomático. Es el motor, como decías antes. Vale, entendido. El motor. Y para ver cómo funciona ese motor hoy, creo que es útil, viajar un poco en el tiempo, ¿no? Porque esto no es de ayer. Para nada. Tiene unas raíces profundísimas. ¿Cuáles dirías que son esos momentos clave, esos hitos históricos que nos ayudan a entender de dónde viene la diplomacia moderna? Uf, es difícil elegir solo unos pocos, pero, a ver, podemos pensar como en fases, ¿no? Primero, la antigüedad. Ya ahí vemos que la idea de negociar entre entidades políticas es viejísima. Tenemos ejemplos como las cartas de Amarna, ¿te suenan? Del siglo XIV a.C., Sí, algo he leído. entre Egipto y gobernantes de Canaán, ¿verdad? Exacto. Y ya se comunicaban formalmente. O piensa en el Tratado de Kadesh, entre egipcios e hititas, en el 1274 a.C. Es uno de los primeros tratados de paz internacionales que conservamos, tallado en piedra. Increíble. O sea, que ya había estructuras para relacionarse formalmente. Y no solo ahí. En la India antigua, por ejemplo, está el Arthasastra, un texto, atribuido a Kautilla del siglo III a.C., y ya hablaba de alianzas, de cómo gestionar las relaciones con los vecinos, considerándolos rivales potenciales o posibles aliados. Ya teorizaban sobre estrategia. Totalmente. Daba consejos prácticos a los enviados. Incluso les recomendaba dormir solos para evitar problemas. Hablaba ya de realpolitik, de usar la conciliación, los regalos, la división o la fuerza. Y la guerra solo como último recurso. Es como una versión temprana de la razón de Estado. Exactamente. Una reflexión muy temprana sobre cómo los estados deben actuar para sobrevivir y prosperar. Fascinante. Vale, eso en la antigüedad. Pero, ¿cuándo empieza a parecerse más a lo que tenemos hoy? Con embajadas permanentes, ministros. Ahí tenemos que dar un salto. El gran cambio viene en la Europa del Renacimiento, sobre todo en Italia, a partir del siglo XIII-XIV. Las ciudades-estado italianas, piensan Milán, Venecia, Florencia, empiezan a establecer las primeras misiones diplomáticas permanentes. Ah, o sea que antes no eran permanentes. Iban y venían. Eso es. Antes se enviaba un emisario para una misión concreta, negociar una tregua, un matrimonio real, y volvía.
Pero en la Italia renacentista, con esas rivalidades constantes y alianzas cambiantes, vieron la necesidad de tener a alguien fijo en las otras cortes, para saber qué pasaba, para influir, Claro, para tener información de primera mano todo el tiempo. justo. Aunque al principio, ojo, había sus recelos. Ah, sí. Sí, fíjate, Milán envió el primer representante permanente a Francia en 1455, pero se negaron a acoger ellos a un representante francés No me digas. ¿Por qué? por miedo. Miedo al espionaje, a la injerencia en sus asuntos. Tiene sentido, la verdad. Pero bueno, al final la necesidad se impuso. Las relaciones se volvieron más complejas, sobre todo cuando potencias como España y Francia empezaron a intervenir más en Italia. Tener a alguien allí permanentemente se volvió indispensable. España, por ejemplo, fue de las primeras en nombrar un embajador permanente en Inglaterra, en 1487. Y ya para el siglo XVI, Para el siglo XVI ya era la norma entre las grandes potencias europeas. Misiones permanentes. y eso, claro, implicaría toda una estructura nueva, ¿no? Gente, protocolos. Claro, claro. Se desarrolló toda una jerarquía. Estaban los embajadores, que solían ser nobles, con residencias grandes, mucho personal. Luego los enviados, ministros plenipotenciarios, diferentes rangos. Y también cambió el idioma. El latín era la lengua franca, pero hacia 1715 más o menos el francés lo sustituyó. Por el poderío de Francia en esa época, supongo. Exacto. Reflejaba la influencia francesa. Y otro cambio clave. Empezaron a crearse los ministerios de exteriores, oficinas permanentes para coordinar toda esa red de embajadas. Ahí nacen instituciones como el Quai d'Orsay en París o Foggy Bottom en Washington. Bueno, sus antecesores. Precisamente, son la evolución de esas primeras oficinas centrales. ¿Vale? Entonces tenemos raíces antiguas, luego el gran cambio con las embajadas permanentes en el Renacimiento italiano y su extensión por Europa. ¿Cuál sería el siguiente paso importante hacia la diplomacia moderna? Pues yo diría que la codificación de las normas, poner un poco de orden en todo eso. Después del caos de las guerras de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que lo trastocaron todo. Claro, ahí se rompieron muchas reglas. Muchas. Entonces, el Congreso de Viena de 1815 fue fundamental, no solo porque redibujó el mapa de Europa tras Napoleón, sino porque estableció un sistema internacional de rangos diplomáticos, fijó quién era embajador, quién enviado, y estableció reglas de precedencia, de protocolo. Ajá, puso las bases del sistema que más o menos sigue vigente. Eso es. Buscaba restaurar un cierto orden, una previsibilidad en las relaciones internacionales después de tanta agitación. Sentó las bases del sistema moderno. Muy bien. Creo que ese recorrido histórico nos da un buen marco. Raíces antiguas, embajadas permanentes, codificación de normas. Ahora, si te parece, hablemos de cómo funciona en la práctica, hoy en día. Y hay un concepto que siempre sale, que es clave: la inmunidad diplomática. ¿Por qué es tan importante? ¿En qué consiste exactamente? Es absolutamente crucial. Sin inmunidad, la diplomacia como la conocemos no existiría. La idea básica es muy antigua, ¿eh? Proteger a los mensajeros, a los enviados. Incluso Gengis Khan, fíjate, era famoso por vengar duramente cualquier ataque a sus diplomáticos. O sea que la idea de no toques al mensajero viene de lejos. De muy lejos. Pero se formalizó a nivel global mucho después, principalmente con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esa convención dice básicamente que los diplomáticos acreditados en un país no pueden ser arrestados ni procesados penalmente por las autoridades de ese país anfitrión. Vale, pero eso suena a que pueden hacer lo que quieran. ¿Qué pasa si cometen un delito grave? ¿No genera impunidad? Es la pregunta del millón y una preocupación lógica. A ver, no es una impunidad absoluta. Si un diplomático comete un delito grave, el país que lo acoge tiene una herramienta: declararlo persona non grata. Ajá. ¿Y eso qué significa? Significa que le retiran la acreditación diplomática y le obligan a irse del país, normalmente en un plazo corto. Lo expulsan, Vale, lo expulsan. pero no lo juzgan allí. No. Lo normal es que, una vez expulsado, sea su propio país de origen el que decida si lo juzga o no, según sus leyes. Entiendo. La inmunidad, por tanto, no es un cheque en blanco para delinquir, pero sí es una protección esencial. ¿Para qué? Para que los diplomáticos puedan hacer su trabajo: representar a su Estado, negociar, informar, sin miedo a que el gobierno anfitrión los presione, los detenga arbitrariamente o los use como moneda de cambio en una disputa. Claro, para que puedan operar con independencia. Exacto. Sin esa protección, ¿quién se atrevería a decir algo incómodo o a defender una postura difícil en un país extranjero?
Sería imposible. Y junto a la inmunidad de la persona está la protección de las comunicaciones. Es igual de importante. La famosa valija diplomática. Esa misma. Que no es necesariamente una valija física, hoy en día, pero el principio es el mismo. Permite enviar y recibir documentos, material sensible, entre la embajada y su capital, sin que el país anfitrión pueda inspeccionarlo. Garantiza la confidencialidad. Que hoy se complementará con comunicaciones digitales cifradas, supongo. Claro, hoy es una mezcla, pero la valija física sigue existiendo y sigue siendo inviolable según la Convención de Viena. Hablando de confidencialidad, de funciones, es casi inevitable tocar otro tema un poco delicado, el espionaje. Las embajadas tienen esa fama, ¿no? De ser nidos de espías. Bueno, sí, la relación entre diplomacia y espionaje es, digamos, histórica y muy compleja. Van de la mano, a menudo. Hay roles que son bastante abiertos en cuanto a recopilar información. Piensa en el agregado militar. Ajá. Su función es, en parte, recabar información sobre las Fuerzas Armadas del país donde está. Asiste a desfiles, lee publicaciones militares. Eso es aceptado, más o menos. Vale, ¿eso es información pública o semipública? Exacto. Pero luego está la otra cara. Es un secreto a voces que las embajadas sirven de base para agentes de inteligencia que operan con cobertura diplomática. O sea, espías con cargos falsos. Un consejero cultural que en realidad es agente del servicio secreto. Por ejemplo, su trabajo real es obtener información por medios no legales, encubiertos, espionaje puro y duro. ¿Y los países que los reciben lo saben? Pues, a menudo sí. Las agencias de contrainteligencia del país anfitrión suelen tener bastante controlados a muchos de estos agentes encubiertos. ¿Y por qué no los expulsan directamente si los identifican? A veces lo hacen, sobre todo si se pasan de la raya o hay una crisis diplomática. Pero otras veces prefieren no hacerlo. ¿Para qué? Para vigilarlos, para ver con quién se reúnen, qué información buscan, cuáles son sus redes. A veces un espía conocido y vigilado es más útil que uno desconocido. Entiendo. Es un juego complejo de inteligencia y contrainteligencia. Muy complejo. Y la información que se obtiene así, por espionaje, aunque sea por vías oscuras, a menudo es crucial para la propia diplomacia. Sirve para verificar si un país cumple un tratado de armas, por ejemplo, o para saber cuál es la posición real de la otra parte antes de sentarse a negociar un acuerdo comercial. O sea que, paradójicamente, el espionaje alimenta a la diplomacia. En muchos casos sí, es una realidad incómoda, pero innegable en las relaciones internacionales. Vale, hemos hablado de la estructura, la inmunidad e incluso el espionaje. Ahora pongámonos en una situación práctica. Hay una disputa entre dos países. ¿Qué herramientas usan los diplomáticos para intentar resolverla? Bueno, pacíficamente, idealmente. Pues hay varios mecanismos establecidos. Uno clásico es el arbitraje o la mediación internacional. ¿En qué consiste? Pues las partes que tienen la disputa se ponen de acuerdo para someter el caso a un tercero. Alguien imparcial. Puede ser otro país, una comisión de expertos, un tribunal internacional. Y ese tercero emite una decisión o una recomendación basada en el derecho internacional. Y las partes se comprometen a aceptarla, o al menos a considerarla seriamente. Esa es la idea. Hoy en día el principal órgano para esto es la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Pero no es el único. Vale, arbitraje, mediación. ¿Qué más? ¿Y si el problema afecta a muchos países a la vez? Bueno, para eso están las conferencias internacionales. Son reuniones multilaterales, juntar a todos los implicados, o a los más importantes, para abordar un problema complejo. Como el Congreso de Viena que mencionamos antes. Exacto. Ese es un ejemplo histórico clarísimo. O el Congreso de Berlín de 1878, que intentó reorganizar los Balcanes. Estas conferencias buscan soluciones más globales, consensuadas, para problemas que afectan a una región entera o incluso al mundo. Y supongo que la herramienta más directa, más del día a día, es la negociación cara a cara, ¿no? Sin duda, la negociación bilateral directa. Dos países se sientan a hablar para resolver un problema específico entre ellos o para alcanzar un acuerdo concreto. Es quizá la forma más común de diplomacia. Tenemos ejemplos famosos de esto. Muchísimos. Piensa en los acuerdos de Camp David, en 1978. Egipto y Israel, con la mediación de Estados Unidos, negociaron directamente y llegaron a un tratado de paz histórico. ¿Cierto? O el Tratado de Portsmouth, de 1905, puso fin a la guerra entre Rusia y Japón y fue negociado directamente por ellos con la mediación de Theodore Roosevelt, el presidente de EU. Vale, entonces tenemos las herramientas. Arbitraje, conferencias, negociación directa. Pero claro,
El cómo se usan esas herramientas, el estilo, puede variar muchísimo. El material que tenemos menciona diferentes tipos o estilos de diplomacia. Algunos son bastante llamativos. Podemos explorar algunos. Sí, claro. Es que reflejan la enorme variedad de estrategias y enfoques que hay. Por ejemplo, se habla mucho hoy de diplomacia pública. ¿Qué es exactamente? Porque suena distinto a la diplomacia tradicional, de gobierno a gobierno. Lo es. La diplomacia tradicional se dirige a los funcionarios, a los gobiernos. La pública, en cambio, busca influir directamente en la opinión pública de otro país, en la gente. ¿Cómo? ¿Con propaganda? Puede incluir elementos que rocen la propaganda, sí, pero va más allá. Puede ser a través de intercambios culturales, programas educativos, becas, o usando las redes sociales. Los líderes políticos, las embajadas, tuiteando, haciendo vídeos, eso es diplomacia digital, una forma de diplomacia pública. Intentan conectar directamente con la gente de otros países. Entiendo. Y en el extremo contrario a esa visibilidad, estaría la diplomacia silenciosa, ¿no? Exacto. La diplomacia discreta, la que opera en secreto. Se basa en negociaciones confidenciales, contactos discretos. A veces hacer las cosas públicamente solo empeoraría la situación, la inflamarías. Claro, para temas muy sensibles o para no dar pasos en falso. Eso es. Es el arte de, bueno, de influir y conseguir cosas sin hacer ruido, sin buscar los titulares. A veces es la más efectiva. Luego están los enfoques que tienen que ver más con el poder. Has mencionado antes el realpolitik, pero hay conceptos más modernos. Pienso en el soft power, el poder blando. Ajá. El soft power es un concepto muy interesante. Se refiere a la capacidad de influir en otros, no por la fuerza o el dinero, sino por la atracción. Atracción. Sí, la atracción que ejerce tu cultura, tus valores políticos, si se perciben como legítimos, claro, o tus políticas exteriores, si son admiradas. No es tanto una acción directa del gobierno, sino el atractivo general que tiene un país. ¿Puedes darnos ejemplos? Pues piensa en la influencia cultural global de Hollywood, por ejemplo, o el prestigio internacional de ciertas universidades británicas o estadounidenses, o gestos más simbólicos, como la famosa diplomacia del panda de China. Regalar osos panda como gesto de buena voluntad. Eso es soft power puro. Entendido. Influir por las buenas, digamos. Por la atracción, sí. Y en contraste, claro, están las tácticas más duras, más coercitivas. Como la diplomacia de cañonero. Suena bastante directa. Sí, es un término histórico. Se refería a usar la amenaza militar o directamente desplegar buques de guerra, cañoneros, cerca de la costa de otro país para intimidarlo y obligarlo a aceptar tus demandas. Un poco bestia, ¿no? Sí, hoy se considera una práctica del pasado imperialista, aunque la amenaza militar sigue siendo un factor en las relaciones internacionales, obviamente. Y hay otro concepto que mencionaba el material, más moderno y polémico, la diplomacia de la trampa de la deuda. Uf, sí, ese es un tema muy debatido. Se acusa a algunas potencias acreedoras, principalmente a China, aunque no solo, de usar préstamos masivos a países en desarrollo, a menudo para grandes infraestructuras. ¿Y que si luego no pueden pagar? Exacto. Que si el país deudor no puede devolver el préstamo, el país acreedor gana influencia política, control sobre sus proyectos estratégicos. Es una forma de diplomacia económica muy agresiva, o al menos así la denuncian sus críticos. Entiendo. Usar la deuda como herramienta de poder. Esa es la acusación. Es una forma de coerción económica. Y también se mencionan otros tipos más específicos, como la diplomacia humanitaria. Sí, esa es importantísima en el mundo actual. Se centra en negociar el acceso para la ayuda humanitaria en medio de crisis, guerras, desastres naturales. Los diplomáticos y las organizaciones humanitarias tienen que hablar con todas las partes en un conflicto, a veces con grupos armados muy difíciles, para poder llevar comida, medicinas, proteger a los civiles. Es una labor muy delicada y peligrosa. Y ligada a eso está la diplomacia preventiva. Intentar que las crisis no estallen. Exacto. Es la idea de actuar antes de que las tensiones se conviertan en violencia abierta. Utiliza herramientas como la alerta temprana, la mediación discreta, el envío de observadores o incluso fuerzas de paz, siempre con el consentimiento de las partes, claro. Intenta desactivar los conflictos en sus primeras fases. Muestra que la diplomacia no solo reacciona a los problemas, sino que idealmente intenta anticiparse. Y no podemos olvidarnos, creo, de los estados pequeños. Para ellos, la diplomacia es casi su única herramienta, ¿no? Totalmente.
Es vital. Los estados pequeños tienen recursos limitados, militares, económicos, así que la diplomacia, la habilidad negociadora, la capacidad de construir alianzas en foros internacionales es fundamental para ellos. Para hacerse oír, para defender sus intereses. Exacto. Y sobre todo en temas globales como el cambio climático. Muchos estados pequeños, islas por ejemplo, son los más vulnerables. Necesitan la diplomacia multilateral para que su voz colectiva tenga peso y se tomen medidas. Entendido. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno. Historia, inmunidad, espionaje, herramientas, estilos. Si intentamos como resumir, recapitular todo esto, ¿qué es la diplomacia en el siglo XXI? ¿Con qué idea nos quedamos? Pues yo diría que nos quedamos con la idea de que es ese entramado complejísimo que hemos ido describiendo. Es sobre todo comunicación y negociación. Estructurada así, pero comunicación al fin y al cabo. Entre actores internacionales, principalmente estados, pero ojo, cada vez más también otros actores. Como las organizaciones internacionales, las ONGs. Exacto. Y hemos visto que tiene unas raíces históricas muy profundas, que explican muchas de sus prácticas actuales. La inmunidad, las embajadas, ciertos protocolos. Y que funciona sobre un equilibrio muy delicado entre el protocolo formal y la necesidad de proteger a sus agentes, entre la recopilación abierta de información y, bueno, el espionaje. Y que utiliza una caja de herramientas enormemente variada. Enormemente variada. Desde la negociación formal en una asada, la mediación de un tercero, hasta la influencia cultural del soft power, pasando por la comunicación directa con la gente de la diplomacia pública, o las tácticas más discretas, de la diplomacia silenciosa, o incluso las más coercitivas cuando un Estado decide usarlas. Es como el arte y la ciencia de gestionar la convivencia, ¿no? Y a menudo también la fricción, el conflicto, en este mundo tan interconectado. Muy buena definición. El arte y la ciencia de gestionar la convivencia. A veces de forma muy visible en grandes cumbres, pero la mayoría de las veces de forma discreta, en despachos, en pasillos, pero siempre, siempre esencial. Sin ella, probablemente, el mundo sería mucho más caótico. Sin duda. Es el mecanismo principal que tenemos, con todos sus defectos, para intentar prevenir conflictos, para resolver disputas sin recurrir siempre a la fuerza, para fomentar la cooperación en problemas comunes y, en última instancia, para dar forma al orden internacional o al desorden, según se mire, pero para gestionarlo. Y para terminar, para dejarnos pensando, el material que consultamos apuntaba una tendencia que a mí me parece muy interesante: la diplomacia de las ciudades. Ah, sí. Es un fenómeno creciente. Cada vez más las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, París, Nueva York, y las redes que forman entre ellas, están participando directamente en la escena internacional. Abordan temas como el clima, la tecnología, la gestión de la migración, a veces incluso al margen de sus gobiernos nacionales. Es verdad. Tienen sus propias agendas internacionales, sus propios embajadores o representantes. Entonces, la pregunta que queda ahí flotando y que dejamos para la reflexión es: ¿cómo podría este auge de actores no estatales, como las ciudades, transformar el panorama tradicional de la diplomacia? Una diplomacia que, como hemos visto, ha estado históricamente centrada casi exclusivamente en los Estados-nación. Es una excelente pregunta. Estamos viendo el nacimiento de una diplomacia multinivel, más compleja. ¿Cómo interactuarán estos nuevos actores con los estados? Sin duda, es algo a lo que habrá que prestar mucha atención en el futuro. Da para otro programa entero casi. Totalmente. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer, como siempre, explorar este tema tan complejo pero tan relevante. Igualmente, un placer.